Buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es Laura Romero y junto con mis compañeros Cristian David Rosero y María Fernanda Morales vamos a hablar y analizar un tema muy importante. El tema es el impacto económico que generó la pandemia COVID-19. Para nadie es un secreto que esta pandemia fue una de las más significativas a nivel mundial. Sin embargo, vamos a hacer un enfoque especial en Colombia. Así como en todo el mundo, también en Colombia generó consecuencias devastadoras, más que todo en el sector económico, pero también en otros sectores de la sociedad. Vamos a hablar de cómo estaba la economía en Colombia antes de la pandemia. Desde la pandemia, Colombia mostraba un crecimiento económico moderado. Sin embargo, por las medidas necesarias para controlar la propagación del virus, esto llevó a que hubiera una recesión económica significativa en el país. Hablando del Producto Interno Bruto de Colombia, este experimentó una fuerte contracción en el año 2020, ya que cayó alrededor de un 6,8%. Esto ha sido una de las mayores caídas en la historia reciente del país. Eso también generó una contracción económica, ya que resultó en una pérdida masiva de empleos para las personas de Colombia. Esta tasa del desempleo alcanzó niveles alarmantes, superando el 20% en algunas regiones durante los picos de la pandemia. El sector informal, que representa una gran parte de la economía de Colombia, fue uno de los más afectados, debido a que muchas personas que contaban con un empleo informal obviamente no pudieron seguir laborando, y esto hizo que aumentara la pobreza y la desigualdad. Otro de los sectores que se vio bastante afectado, que es un sector muy importante en cualquier región del país, que es el sector del turismo, se vio grandemente afectado, ya que por las restricciones de los viajes sufrió bastante. Una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es la importancia de diversificar y fortalecer los sectores productivos. Como segundo lugar, la pandemia manifestó la importancia de mejorar la infraestructura sanitaria y la necesidad de invertir en sistemas de salud más resilientes. Como conclusión, la pandemia aceleró la transformación digital en muchos sectores, impulsando la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Esta transformación digital presenta tanto oportunidades como desafíos para la economía colombiana en un futuro. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Morales Vega de la Facultad Administración de Empresas y hoy vengo a hablar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 y cómo está relacionada con las políticas económicas abordadas con el desarrollo humano. El impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía ha tenido repercusiones significativas en indicadores claves como el índice de desarrollo humano, el índice de competitividad global y la facilidad para hacer negocios. En el caso del índice del desarrollo humano, la crisis sanitaria ha afectado aspectos fundamentales como el desarrollo humano, como la salud, la educación, el acceso a recursos básicos, el aumento de empleo, la desigualdad social y la disminución de ingresos han influido negativamente a este indicador. En cuanto al índice de competitividad global, la pandemia ha generado desafíos para la economía a nivel mundial, afectando la capacidad de los países para competir en el mercado global e interrupciones en la cadena de suministro, cambios de la demanda y restricciones comerciales. Por último, en la que respecta a la facilidad para hacer negocios, las medidas de confinamiento y restricciones impuestas para contener la propagación de este virus han afectado los procesos comerciales y los administrativos, lo que ha impactado a la agilidad y la eficiencia para realizar las transacciones comerciales. Las políticas económicas abordadas en respuesta a esta crisis han buscado mitigar este impacto a través de estímulos fiscales, apoyos a sectores vulnerables y medidas reactivas y medidas para reactivar la economía.
Sin embargo, la efectividad de estas políticas varían según el contexto específico de cada país. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Rosero. Les voy a hablar un poco de las políticas implementadas por el gobierno colombiano frente a la pandemia y el impacto empresarial que generó. Además de eso, pues ciertas características que se debían adoptar en las organizaciones, los administradores, los empresarios. Entre las políticas fue el apoyo financiero y de crédito, donde Bancoldes, el Banco para el Desarrollo Económico, amplió o ideó unas líneas de crédito para las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, lo que sirvió para que éstas pudieran cubrir ciertos gastos operativos y poder evitar el cierre. Otra política fue la de apoyo financiero, la de subsidios y ayudas. El gobierno pues lo que hizo fue generar el pago de nóminas a trabajadores desempleados para evitar pues que las empresas perdieran su planta, sus colaboradores y poder tener de cierta manera estabilidad laboral. Bueno, una de las características o una de los impulsos que generó la pandemia en las empresas, en las organizaciones, fue la digitalización y la transformación tecnológica. La pandemia nos aceleró a una adopción de tecnologías digitales. Las personas pues se encontraban en casa y las empresas, las organizaciones, sus productos, pues de cierta manera debía llegar hasta el consumidor, hasta los clientes, hasta las personas. Por eso se tuvo la necesidad de adquirir unas herramientas digitales para poder llegar al cliente, a las personas, al consumidor. Y pues no solo de venta, sino de promoción. En este proceso, en este periodo, pues hubo unas implicaciones para la administración de empresas, ¿no? Unas características que se adoptaron por parte de los administradores. Los futuros administradores pues debían comprender cómo estos cambios iban a afectar el entorno empresarial y qué estrategias se podían implementar para navegar con este nuevo contexto. Entre las implicaciones se incluyen la gestión del cambio. Los administradores pues deben tener la capacidad de gestionar el cambio a la crisis, ¿no? Los administradores debían ser capaces de crear procesos de adaptación dentro de las organizaciones para responder a la crisis y aprovechar las nuevas oportunidades. Innovación y resiliencia fue otra característica donde pues se volvieron pilares fundamentales para la supervivencia de la organización. Los administradores debían fomentar la cultura de innovación y desarrollar estrategias que permitan a las empresas ser más resilientes frente a las crisis. La sostenibilidad y la responsabilidad social, muy importante, ya que pues, la pandemia resaltó la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Los consumidores y los empleados estaban cada vez más conscientes del impacto social y ambiental de las empresas. Los administradores deben integrar prácticas sostenibles y responsables en sus modelos de negocio. Otra implementación o característica fue el desarrollo de habilidades digitales. La digitalización pues transformó la manera en que las empresas operan. Los administradores deben desarrollar, promover y tener habilidades digitales dentro de sus equipos para mejorar la eficiencia y la competitividad.